La historia comienza en la ciudad de Londres, donde vemos a un niño llamado Quinn, que iba a reunirse con su madre en la estación de metro cercana. Allí se estaba realizando una obra de construcción y su madre Karen era la supervisora de los trabajadores. Quinn y su madre estaban conversando cuando un trabajador se acercó súbitamente para informarles que había un problema abajo. Durante la perforación habían encontrado un gran pozo que nadie sabía que existía. Emocionado, Quinn bajó a ese pozo para ver qué había al llegar a esa cueva misteriosa. De repente, comenzaron a surgir llamas del suelo. Al ver esto, Quinn quedó impactado, pero de repente las paredes de la cueva comenzaron a temblar. Quinn se dio cuenta de que había una criatura gigantesca. En el siguiente momento, esa criatura le escupió en la cara. Después de eso, Quinn salió corriendo de la cueva para contarle a su madre sobre la criatura. Karen se asustó mucho al ver la cara de Quinn y rápidamente lo llevó a lavarse la boca. Preocupada por él, no prestó atención a lo que él intentaba explicarle. Todos los trabajadores también entendieron que había algo muy extraño en esa cueva. De repente, toda la estructura de la estación de metro comenzó a temblar y esa gigantesca criatura escupió fuego aterrador en el túnel desde su boca. Karen quería sacar a Quinn de allí. Mientras él intentaba explicar que había visto una extraña criatura gigante en la cueva, pronto, todos vieron prueba de ello con sus propios ojos en forma de un enorme dragón que comenzó a sacudir violentamente la estructura del ascensor. Esto causó una grave herida en la cabeza de Karen y ella murió en el acto. Este fue solo uno de los muchos dragones que salieron de esa cueva misteriosa y pronto tomaron el control de todo el planeta. Aproximadamente 18 años después, la humanidad estaba al borde de la extinción y los dragones también morían de hambre debido a la falta de alimento. Ahora vemos a un joven Quinn en la frontera de Escocia en un castillo en ruinas con algunas personas. Estas personas consideraban a Quinn su líder y le tenían un gran respeto, pero sobrevivir en este mundo infestado de dragones era extremadamente difícil y la escasez de alimentos estaba forzando a la gente a rebelarse. En ese momento, un hombre que vivía en el castillo reunió a algunas personas para cosechar sus cultivos, ya que había una grave escasez de alimentos. Tan pronto como Quinn se enteró de esto, lo detuvo y le dijo que los cultivos no estaban completamente listos y que tenían que esperar un poco más, de lo contrario, habría aún menos comida en el futuro. Ese hombre llamado Eddie argumentó que si no comían hoy no habría futuro. También dijo que los otros grupos de sobrevivientes con los que estaban en contacto habían quedado en silencio hace 2 días, tal vez los dragones los habían matado. Quinn se mantuvo firme en su decisión y no les dio permiso para irse. También confiscó todas las llaves de los vehículos. La rabia aumentaba de ambos lados. Cuando llegó el mejor amigo de Quinn, Krat, en ese momento, Eddie estaba diciendo: ¿este castillo es una prisión o qué? A esto Krat respondió que cualquiera que quisiera irse era libre de hacerlo, incluso si esa decisión ponía a todos los demás en problemas, pero también le recordó que quien se fuera nunca podría regresar. Esto logró controlar la situación por el momento. Y Eddie no se fue. Después de esto vemos a Quinn y Credit realizando una obra de teatro para entretener a los niños del castillo. Antes de dormir, Quinn hizo que todos los niños hicieran una oración, no a ningún dios, sino un conjunto de preguntas y respuestas sobre qué hacer y qué no hacer cuando vieran un dragón. Esa noche, Eddie robó las llaves del coche y despertó a su amigo Michael, pidiéndole a su esposa que no le dijera a nadie. Poco después, más personas se unieron a ellos y salieron silenciosamente por la puerta. En los vehículos robados, unos momentos después, Quinn se despertó con el sonido del viento y vio a un niño pequeño llamado Liam sentado asustado en el pasillo. El niño le preguntó a Quinn si ese sonido era de un dragón y Quinn lo tranquilizó diciéndole que solo era el viento. Quinn mantuvo a Liam en su habitación hasta que su miedo desapareció. Mientras tanto, Barney se despertó sobresaltado por el ruido de los pájaros afuera. Eddie y sus amigos ya habían comenzado a recoger y comer tomates. De repente, Barney vio algo extraño en el cielo y sonó la alarma para despertar a todos y mantenerlos alerta. Sintiéndose alarmada, la esposa de Michael decidió contarle a Quinn toda la verdad. Al ver al dragón escupiendo fuego y matando personas, Eddie se asustó mucho y trató de salvar a su familia. Pronto su esposa Rachel se encontró con él, pero desafortunadamente su hijo no sobrevivió. A este caos, Eddie vio que la cara de Michael había sido quemada en su intento de escapar. Su compañero Matt también murió. Todos estaban aterrorizados mientras el dragón atacaba de nuevo, esparciendo fuego y pánico por todas partes. La familia de Eddie estaba rodeada de fuego en medio de los campos, cuando por suerte Quinn y Credit cambiaron de opinión sobre no ayudar a Eddie y vinieron a rescatarlos. A Don se le asignó la responsabilidad de operar el arma automática montada en el vehículo, y cuando el dragón bloqueó su camino y escupió fuego, el pobre Don perdió la vida. Cuando regresaron al castillo, Quinn decidió no pelear con Eddie porque él acababa de perder a su hijo, pero la situación ahora era mucho peor porque este incidente había destruido todos los cultivos. Al día siguiente, un hombre llamado AJ en el castillo escuchó algunas voces en la radio y alertó a Barlow. Barlow sonó la alarma después de ver muchos tanques dirigiéndose hacia el castillo. A cada persona en el castillo se le dio un arma para su seguridad y Barlow calculó que su munición estaba casi agotada. Pretty creía que quizás estas personas afuera no querían atacar y que debían estar felices de que hubiera otros sobrevivientes allá afuera.
Pero tan pronto como los vehículos se detuvieron, Pretty retiró sus palabras. Estas personas habían venido de América, y su líder era Branson. Bansan explicó que había reconstruido un avión para llegar allí, aunque el aterrizaje no fue suave, y habían perdido alrededor de 100 hombres por ahora. Solo querían pasar la noche allí. Quinn les dio refugio, pero no podía creer del todo la historia de Bansan sobre el avión, porque volar un avión en un mundo dominado por dragones parecía imposible. Bansan desestimó las dudas de Quinn y dijo que conocía la debilidad del dragón. Su visión se debilita por la tarde y los dragones pueden ser asesinados. En ese momento, como prueba, le mostró a Quinn un diente de dragón que consideraba su trofeo de victoria. Al ver esto, Quinn se impresionó y ordenó que los vehículos fueran llevados adentro. Craig se puso inquieto ante la decisión de Quinn y se rió de la historia de Bansan sobre matar dragones. Porque la última vez que alguien había matado a un dragón fue hace 18 años, y también por el ejército cuando este ejército aún existía. Pero la risa de Craig se detuvo cuando el helicóptero de Bansan cortó el aire, y llegó allí. Bansan les presentó a una piloto llamada Alex. Alex llamaba a su equipo Arcángeles porque saltarían de los helicópteros sin paracaídas para distraer a los dragones. Craig todavía encontraba todo esto infantil y hasta se rió de la idea de atrapar a un dragón en una red, pero a Alex no le gustó su actitud. Quinn les dijo que necesitaban estar alerta porque aún no podían confiar completamente en estos recién llegados. Esa noche Alex y Quinn estaban hablando entre sí en la cocina. Durante su conversación, Alex le preguntó a Quinn sobre el niño que siempre estaba con él. ¿Es tu hijo? Quinn le dijo que el nombre del niño era Jared y que había estado con él desde que tenía 3 años. Quinn y Creddy estaban dejando un refugio cuando encontraron a Jared tratando de despertar a su madre muerta desde hacía días. Quinn no pudo dejarlo solo y lo llevó con él. Alex le dijo a Quinn que era muy amable porque si hubiera sido otro hombre en su lugar no se habría molestado con el hijo de alguien más. Quinn aprovechó la ocasión para preguntar a Alex por qué los soldados estadounidenses habían cruzado todo el océano para llegar al Reino Unido. Alex no picó el anzuelo y respondió que esa pregunta era mejor dirigirse al comandante Bansan. En ese momento, la alarma volvió a sonar y se activó el sistema de emergencia. Quinn se sintió avergonzado porque su sistema de seguridad se veía tan débil frente a la disciplina y capacidad de los soldados estadounidenses. Con la alarma sonando, los helicópteros tomaron vuelo, los camiones salieron a las carreteras y 3 hombres en motocicletas avanzaron formando una formación triangular alrededor del objetivo. Hoy era el turno de Álvarez de convertirse en un arcángel. Es decir, saltaría del helicóptero sin paracaídas para distraer al dragón. De repente, el dragón apareció detrás del helicóptero. Bañaba preocupado, porque aún no se había establecido el tercer punto del triángulo. Quinn, observando a través de sus binoculares, vio al dragón volando sobre el castillo, y a los motociclistas subiendo la colina al escuchar la conversación entre Bansan y los soldados en la radio. AJ se dio cuenta de que el tercer motociclista ya había perdido la vida. Tan pronto como se enteró de esto, Quinn se apresuró a caballo hacia el tercer motociclista para ayudar a completar el triángulo. Sin el tercer motociclista era imposible localizar al dragón. Y sin conocer su ubicación exacta, todos en el helicóptero estarían en grave peligro. Quinn subió por la colina, encontró la motocicleta caída y actualizó la ubicación de la tercera señal. Tan pronto como el triángulo estuvo completo y se reveló la ubicación del dragón, Alex vio que el dragón estaba justo detrás del helicóptero y lo atacó de inmediato. Alvar saltó del helicóptero sin decir una palabra y sus 2 compañeros lo siguieron. Alex los guiaba por radio, y el dragón también persiguió a Álvarez, quien parecía un misil humano. Gideon y Jefferson atacaron al dragón con una red desde justo detrás de él, pero el dragón pronto se liberó de la red debido a que las nubes eran muy densas, no podían ver nada. Álvarez solo vio al dragón cuando estaba muy cerca de él. El dragón redujo a Álvarez a cenizas con su poderoso fuego. Alex también vio en el radar cómo Álvarez era destrozado en el suelo arriba en la colina. Quinn contactó a Bansan a través de la radio del motociclista, y ahora era el momento del plan B. Según este plan, Quinn atraería al dragón hacia él. Comenzó a correr a toda velocidad. Ahora era responsabilidad de Bansan mantenerlo vivo. Tan pronto como el caballo bajó de la colina, Bansan lanzó un misil directamente en su dirección. En el último momento, Quinn cambió su trayectoria, y el misil golpeó al dragón que estaba justo detrás de él antes de estrellarse en el patio del castillo. De pie de las mandíbulas del dragón, Bansan sacó uno de sus dientes como recuerdo. Esa noche el castillo se llenó de alegría y todos estaban celebrando, pero entonces Bansan llegó con lágrimas en los ojos y dijo que no era tiempo de celebraciones. 3 soldados habían perdido la vida para matar a un dragón. Quinn estuvo totalmente de acuerdo con él y participó en el funeral de esos 3 soldados. Le dijo a Bansan: este es mi hogar, he enterrado a muchos de mis compañeros aquí. Si te he dado permiso para quedarte aquí, entonces al menos tengo el derecho de saber por qué estás aquí. Finalmente Bansan decidió contarle la verdad. Reveló que había matado a 200 dragones hasta ese momento, pero al investigar descubrieron que todos eran dragones hembras. De su investigación
Aprendieron que solo había un dragón macho que había engendrado toda la descendencia de estas hembras. Si podía matar a este dragón macho, los dragones lentamente se extinguirían por sí mismos. Después de realizar investigaciones científicas sobre estos dragones, descubrieron que este dragón macho estaba en Londres. Por eso Bansan había cruzado todo el océano con su ejército para llegar aquí. Al escuchar sobre Londres, Queen se negó a ser parte de esta misión, porque cualquiera que fuera a Londres sería seguido de regreso por más dragones, poniendo en peligro a todos en el castillo. Este desacuerdo llevó a una discusión entre los dos, y Bansan se marchó solo con Queen. Alex preguntó si había alguna otra razón por la que no quisiera ir a Londres. Queen le dijo que el dragón que había matado a su madre era este mismo dragón macho, era mucho más grande que los otros dragones. En ese momento AJ llegó e informó que Bansan estaba reuniendo a la gente en el castillo y dando un discurso, y algunas personas ya estaban preparadas para irse con él a Londres. Queen, lleno de ira, corrió hacia el salón y le dio un puñetazo a Bansan. En un instante estalló una pelea a puñetazos entre los dos. Bansan, lleno de rabia, comenzó a golpear a Queen brutalmente hasta que los otros soldados estadounidenses intervinieron. Para detenerlo, Alex sintió pena por Queen y le dio una botella de medicina para que se aplicara en las heridas. Mientras tanto, Bansan siguió preparando para llevar a más personas con él, incluso Jared, de manera silenciosa. Estaba listo para escapar con los estadounidenses. Queen lo vio y trató de detenerlo diciendo que lo haría el líder del castillo, justo como siempre había querido, pero Jared dijo que ahora quería convertirse en un arcángel. Bansan llevó a su ejército junto con varias personas del castillo y salió a pelear contra el dragón macho. Mientras tanto, Queen fue a los campos para recoger los cultivos restantes. Un poco más tarde Jared llegó allí. También había decidido no irse con los estadounidenses. En esos campos había un terrible hedor de los dragones muertos. Queen dijo que este mismo hedor mantenía alejados a los dragones. Esa noche Queen fue al dragón muerto para comprobar si era macho o hembra. Cuando vio que era efectivamente una dragona, comenzó a creer las palabras de Bansan. Cuando el ejército de Bansan llegó a Londres, se encontraron restos esparcidos por miles de kilómetros. La ciudad entera estaba llena de cadáveres y todos estaban aterrorizados por el espectáculo. Justo entonces vieron llamas saliendo de la oscuridad. Bansan ordenó que no había tiempo que perder ni decisiones que tomar, tenían que atacar directamente. A regañadientes todos se prepararon para atacar pronto. La tarde se convirtió en noche, y ahora los dragones podían ver perfectamente en la oscuridad, mientras que las personas apenas podían ver algo. Los humanos solo podían disparar a ciegas en la oscuridad. En cuestión de segundos, el enorme dragón macho llegó y redujo a cenizas todo el convoy. Alex estaba profundamente preocupada, preguntándose por qué nadie respondía a la radio, mientras que había escuchado sus llamadas y entendió que algo estaba muy mal. Cuando Alex llegó al lugar del accidente, vio que solo Bansan y algunos otros habían sobrevivido en muy mal estado. Bansan dijo que era ese mismo dragón macho que los había atacado, y era tan grande que quemó a todos hasta la muerte con un solo golpe, y no necesitaba regresar. Bansan recordó lo que había dicho Queen y se dio cuenta de que ahora el castillo estaba en peligro. Queen seguía fuera del castillo cuando el dragón macho llegó y comenzó a causar estragos por todas partes. La gente corría en todas direcciones, y para cuando Queen entró todo el castillo estaba en llamas. Vio que el dragón estaba directamente sobre el castillo. Queen esperó a que el dragón se fuera, y luego comenzó a llamar con frenesí a su gente. Jared llegó allí y trató de apagar el fuego con un extintor. Pronto Cred unió a ellos, y juntos comenzaron a llevar a los niños al sótano. Una vez en el sótano, Queen decidió regresar para traer al resto de la gente, pero Cred eligió subir. Justo entonces el dragón atacó de nuevo, y los dos amigos ni siquiera tuvieron la oportunidad de despedirse, y sacrificó su vida para salvar a los demás. La puerta del sótano se cerró herméticamente, y ahora estaba lleno de desesperación. Quería regresar para de alguna manera salvar a su amigo, pero en el fondo sabía que no podía hacer nada, y además tenía que pensar en los niños. Unas horas más tarde Alex y Bansan llegaron y sacaron a todos del sótano. Bansan admitió que tenía razón y que por su culpa la gente había muerto allí y aquí también, pero eso no significaba que Bansan estuviera listo para rendirse. Bansan se sorprendió al oír que ahora quería pelear. Queen había decidido que finalmente era momento de enfrentarse a este demonio. ¿Cuánto tiempo seguirían viviendo con miedo? Así hizo a Jared a cargo del castillo, y luego compartió su plan con Bansan y Alex. Los tres volaron en helicóptero a lo largo del río y llegaron al centro de Londres. Por la tarde la ciudad estaba completamente destruida y ahora gobernada por el dragón. Alex creía que avanzar significaba una muerte segura, pero Queen dijo que había nacido y crecido en Londres y conocía muy bien los túneles subterráneos. Esto facilitaría su avance. De repente muchos dragones comenzaron a volar frenéticamente. Los tres no podían entender por qué, porque los dragones no los habían visto ni atacado. Luego vieron al dragón macho en el cielo devorando a una dragona. El dragón macho estaba tan hambriento que había comenzado a alimentarse de su propia especie. Al ver esto, todas las dragonas huyeron muy lejos, dándole a los tres una buena
oportunidad de avanzar abrieron su camino a través de los túneles de la ciudad y llegaron a la misma estación de metro donde había muerto la madre de Quinn. Karen, el plan era atraer al dragón macho allí y atacarlo con flechas explosivas. Cuando Quinn comenzó a subir por el ascensor, los recuerdos de la muerte de su madre en ese mismo lugar inundaron su mente al percibir su angustia. Bansan lo animó diciéndole que convirtiera su tristeza en fuerza y usara esa ira para reducir al dragón a cenizas. Pronto Quinn subió con plena determinación. Bansan aconsejó a los tres que se separaran en diferentes direcciones y que estuvieran listos en sus posiciones. Cuando llegara el dragón, justo en ese momento, Quinn se dio cuenta de que había perdido sus flechas. Alex estaba extremadamente asustada. Ella estaba acostumbrada a luchar contra enemigos desde las alturas, pero ahora estando sola en el suelo, se sentía muy ansiosa. Bansan le dio instrucciones desde la cima de la torre diciéndole que siguiera el plan y continuara moviéndose. Alex luchó contra su miedo y comenzó a distraer al dragón corriendo, y pronto el dragón comenzó a seguirla. Mientras tanto, cuando Bansan disparó su flecha, el dragón se giró hacia él en el último momento y neutralizó la flecha con su fuego. Al ver que el dragón se acercaba, el Bansan no dudó y se lanzó hacia él como un guerrero, pero esta vez el dragón lo tragó entero después de la muerte de Bansan. Alex y Quinn abandonaron el plan de separarse y se juntaron. El dragón había sufrido una leve herida, pero pronto olvidó todo y volvió a acecharlos. Justo en ese momento Alex avistó la flecha perdida. Quinn corrió hacia ella preparándose para realizar el disparo. El tiempo se estaba agotando, así que Alex distrajo al dragón disparándole. Tan pronto como Quinn cargó la flecha, se enfrentó al dragón finalmente, teniendo la oportunidad de vengar la muerte de su madre. En el momento en que el dragón abrió la boca, Quinn disparó la flecha y esta impactó de lleno, provocando que el dragón explotara. De esta manera, Quinn vengó la muerte de su madre y salvó a la humanidad de la aniquilación total. Sin embargo, incluso la victoria, el precio fue alto y las cicatrices del pasado aún perduraban. Las llamas se disiparon y el ambiente lleno de humo y cenizas dejó claro que la lucha no había terminado. El costo humano de la batalla había sido alto y muchos habían caído en el camino hacia la victoria. Mientras los sobrevivientes se reunían, unas lágrimas brotaban de los ojos de Quinn pensando en su madre y en todos los que habían perdido la esperanza. Comenzaba a renacer entre los que quedaban y el recuerdo de aquellos caídos se convirtió en una motivación para reconstruir lo que se había perdido, y ahora estaba decidido a liderar a su pueblo hacia una nueva era.